Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy os vengo a hablar sobre el famoso ayuno intermitente. Creo que todo el mundo ha escuchado hablar por lo menos alguna vez o algo sobre el ayuno intermitente. Si no es así, de todas formas, tranquilo que te voy a explicar qué es el ayuno intermitente y los diferentes motivos por los cuales se debería hacer o la gente lo suele hacer. En primer lugar, hay que tener claro qué es el ayuno intermitente. El ayuno intermitente, como el propio nombre indica, es realizar un periodo de ayuno, es decir, de restricción calórica durante un periodo de tiempo. Normalmente se suele considerar hacer un ayuno intermitente pues a partir de las 12, 14, 16 horas. O incluso a día de hoy ya se están haciendo ayunos intermitentes de 24 horas e incluso 72 horas de ayuno intermitente, que vienen a ser 3 días. Este tipo de ayuno sería el ayuno fisiológico, es decir, el ayuno real, ¿vale? En el cual nosotros no tenemos ningún aporte calórico durante este periodo. Si nosotros vamos a realizar un ayuno intermitente de 16 horas, que suele ser el habitual, durante esas 16 horas no podemos aportar ni una caloría al cuerpo, ¿vale? Este sería el ayuno teórico, es decir, el ayuno fisiológico como tal. Luego podríamos hacer alguna variación o alguna modificación del ayuno intermitente, que a mí personalmente son las que más me suelen gustar y suelo utilizar, que serían, por ejemplo, aunque nosotros vayamos a hacer una restricción calórica hasta la hora de la comida, es decir, por ejemplo, hacemos la última comida a las 10 de la noche, hasta el día siguiente, por ejemplo, a la hora de la comida, las 2 o las 3 de la tarde, nosotros deberíamos estar haciendo una restricción calórica. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente, al no estar habituado al ayuno intermitente, para ir introduciendo un poco a poco hasta que el cuerpo y la persona realmente sea capaz de realizarlo al 100% sin ningún problema, podemos utilizar ciertas bebidas como por ejemplo un café con leche o un café o un cortado, infusiones, es decir, por ejemplo en el caso del café con leche o de un cortado pues estaríamos aportando calorías al cuerpo pero muy pocas, ¿vale? Ya que por ejemplo un cortado que pueda tener 100, 120 calorías, eso no va a cambiar mucho el protocolo de la dieta como tal. Sí que es verdad que dejaríamos de estar en ayuno intermitente porque ya hemos metido algo de calorías, pero lo podríamos hacer si nosotros queremos meter, por ejemplo, muchas más calorías durante el resto del día, ¿vale? Que luego os lo comentaré más extensamente. Últimamente al ayuno intermitente se le está haciendo ver, o por un lado, lo mejor, es decir, la panacea, o todo lo contrario, ¿vale? Como una basura, como el peor, como vamos a catabolizar, vamos a degradar masa muscular. Y hay que tener claro que, como en todo, hay grises, ¿vale? Es decir, es cierto que en la nutrición, muchísima gente que, por ejemplo, es muy fan del ayuno intermitente, lo denomina o lo cataloga como que es la panacea, ¿vale? Que el ayuno intermitente es lo mejor y sirve para todo. Y luego tenemos el lado opuesto, gente que, por ejemplo, dice que el ayuno intermitente no sirve para nada, que es una absurdez hacerlo, que vamos a catabolizar, que no vamos a mejorar nuestro rendimiento, en fin, miles de cosas. Con lo cual, ¿qué hay de cierto en realizar un ayuno intermitente en cuanto a mejorar algunos marcadores o valores, por ejemplo, en sangre? Se ha visto en algunos estudios que el realizar un ayuno intermitente mejora algunos marcadores o algunos factores, como por ejemplo la glucosa en sangre, ¿vale? O incluso otros marcadores. Pero también es verdad que la mayoría de los marcadores que mejora el ayuno intermitente, o el 90% de los marcadores que mejoran, suele ser por una restricción calórica, es decir, por el déficit calórico que estamos induciendo al hacer un ayuno intermitente, no por el propio ayuno en sí. Con lo cual, si nosotros cogemos una dieta de ayuno intermitente con, por ejemplo, 2000 calorías y luego nosotros, sin hacer ayuno intermitente, seguimos consumiendo estas 2000 calorías, mientras que estemos en un déficit calórico, es decir, que tengamos restricción calórica, vamos a mejorar estos marcadores. Si nosotros, por ejemplo, cogemos una persona con obesidad que tiene la glucosa muy elevada en sangre en ayunas y le ponemos una dieta en la cual esté en restricción calórica, va a mejorar estos marcadores, independientemente de que haga ayuno intermitente o no. Entonces, ¿no mejora nada? Sí que los mejora, pero la mayoría de marcadores que mejoran viene a ser por la restricción calórica, con lo cual, si lo queréis hacer por mejorar estos marcadores, que sepáis que lo podéis hacer, vais a mejorar algunos marcadores en sangre o algunos valores en sangre, pero debéis de saber también que esto lo podríais mejorar con otro tipo de dieta que quizás os venga mejor o quizás no. También quiero añadir que hay un síntoma que yo he experimentado tanto en mí mismo como en mis clientes, que funciona súper bien para mejorar lo que es la inflamación intestinal. Es decir, hay muchísima gente que hoy en día sufre de inflamación intestinal o de incluso de inflamación estomacal por digestiones muy pesadas, por el uso de alimentos ultraprocesados, por miles de factores. Y este protocolo, el ayuno intermitente, yo por ejemplo lo he experimentado en mí mismo,
me ha servido muchísimo para mejorar la inflamación estomacal o la inflamación intestinal, sobre todo la segunda. Así que si este es vuestro caso, yo os animo a probar el ayuno intermitente porque de verdad vais a experimentar una mejoría muy grande. Otra pregunta que nos podría surgir o que suele surgir es: ¿puedo hacer ayuno intermitente en definición y en volumen? A ver, en definición obviamente tiene muchísima más cabida que en volumen. Pero, por ejemplo, si nosotros en volumen tenemos una dieta de 2500 calorías, tú 2500 calorías en 3 comidas, pues bueno, puedes llegar a consumirlas sin problema. Pero, por ejemplo, una persona que tenga 5.000, 6.000 calorías en volumen o 4.000 calorías en volumen, intentar meter estas calorías en 3 comidas, a mí personalmente me parece una salvajada. Primero por la cantidad de comida, porque hay muchas personas que, bueno, quizás sí que tengan la capacidad de comerse 200 gramos de arroz en crudo en las 3 comidas, por ejemplo. Más la proteína, más las grasas. Pero, ¿y la asimilación? Es decir, ¿nosotros vamos a conseguir realmente en 3 comidas asimilar todos los nutrientes igual de bien que si hiciésemos las mismas calorías en 5 comidas o en 6? Yo personalmente creo que en 5 comidas estas calorías se van a absorber muchísimo mejor que, por ejemplo, en 3 comidas. Y mucha gente puede decir, bueno, pero como el ayuno intermitente mejora la sensibilidad a la insulina, si yo en 3 comidas meto 200 gramos de hidratos, los voy a absorber mejor que en 5 comidas. Bueno, hay gente que puede pensar así, yo personalmente pienso totalmente diferente. Yo creo que en 5 comidas la comida se absorbe mucho mejor que si la hacemos en 3, siempre y cuando estemos hablando de una dieta muy alta en calorías. Con lo cual, ¿se puede hacer en volumen? Si te lo puedes permitir y crees que no tienes una dieta muy alta en calorías, adelante, pruébalo. Y por ejemplo, en definición, a mí es un protocolo que me gusta mucho utilizar. Suelo hacer periodos de ayunos. Es verdad que no lo hago de 16 horas porque me cuesta muchísimo, pero por ejemplo realizo la última comida a las 8:30, 9, 9:30 de la noche y por ejemplo hasta las 11:30 de la mañana o 12 del mediodía no hago la primera comida del día. Con lo cual, ahí hay más de 8 horas de restricción calórica. No es un ayuno intermitente, pero me sirve, por ejemplo, para poder hacer el cardio por la mañana y hacerlo en ayunas. Que esto no quiere decir que vaya a hacernos quemar más grasa o menos grasa, pero a mí personalmente me gusta mucho hacer el cardio por la mañana en ayunas. Otra pregunta es si el ayuno intermitente sirve para el rendimiento deportivo. Es decir, ¿puede rendir más una persona haciendo ayuno intermitente? Pues bueno, como en el caso del volumen, sí, una persona puede rendir más que antes haciendo un protocolo de ayuno intermitente. Pero yo personalmente creo que una persona que tenga que mejorar su rendimiento lo va a conseguir muchísimo más si divide las comidas a lo largo del día que si intenta hacer un periodo de ayuno intermitente y restringir las calorías a una franja horaria de 6 horas. De todas formas, esto es como todo. Si vosotros queréis mejorar vuestro rendimiento y vuestro día a día os va a facilitar muchísimo más un protocolo de ayuno que realizar 6 comidas, pues lo probáis y ya está. Ya que quizás os venga mejor, es decir, quizás a vosotros personalmente os funciona mejor un ayuno intermitente para el rendimiento que otro tipo de protocolo. Entonces, ¿quién debería hacerlo y quién no? Pues bueno, os hago yo una pregunta. ¿Para qué haces el ayuno intermitente? Es decir, si buscas hacer un ayuno intermitente para mejorar tu salud, para mejorar algunos marcadores en sangre o simplemente para mejorar, por ejemplo, vuestra salud intestinal, os animo a que probéis el ayuno intermitente y ver si os funciona, ver si os gusta y si podéis probar este tipo de protocolo, es decir, si está hecho para vosotros. Pero por el contrario, si lo que buscáis es meter más calorías o meter más cantidad de comida en 3 comidas, por ejemplo en la comida, merienda y cena, yo personalmente no os recomendaría el ayuno intermitente porque lo único que vais a conseguir es llegar a estas comidas con una ansiedad brutal por comer, no vais a disfrutar del proceso de hacer dieta, es decir, os vais a torturar por el hecho de no desayunar, por el hecho de no almorzar, intentar aguantar hasta la hora de la comida sin comer nada. Si este ayuno intermitente os provoca ansiedad, es decir, si os provoca muchísima hambre, no podéis controlar este ayuno intermitente, es que el ayuno intermitente no está hecho para vosotros y ya está. Lo elimináis, probáis otro protocolo y ya está, y no hay ningún problema. ¿Y por qué digo esto? Porque el ayuno intermitente está hecho como cualquier protocolo para haceros la dieta más sencilla, para haceros el día a día más sencillo. Con lo cual, si os estáis preocupando por si una Coca-Cola cero rompe el ayuno, por si un té rompe el ayuno, por si unas gelatinas rompen el ayuno, pues probablemente el ayuno intermitente no sea para vosotros. Es decir, ¿por qué hacéis el ayuno intermitente? Si lo hacéis por salud, tenéis que tener claro que no podéis comer nada, en absoluto, nada de nada. Es decir, no podéis comer ni una gelatina cero. No vais a romper el ayuno, pero ¿para qué quieres meter algo de comida? Si lo estás haciendo para mejorar tu salud ayunando, no metas nada de comida. En cambio, si lo hacéis por hacer la dieta más sencilla, es decir, porque por ejemplo por la mañana os vais muy temprano al trabajo, no tenéis tiempo para almorzar o cualquier cosa del estilo, pues entonces os recomiendo que probéis el ayuno intermitente
pero no el real, no el fisiológico, sino el que os he comentado al principio del vídeo. Os levantáis por la mañana, os tomáis un café, vais a trabajar y hasta la hora de la comida no comáis nada más. Esto lo que os va a permitir es hacer un falso ayuno intermitente, llevar mejor vuestro día a día y encima las 3 comidas que os quedan en el día o las 4 comidas que os quedan durante el día las vais a poder hacer con una cantidad más grande que si hubieseis desayunado o almorzado también. Así que nada, espero que os haya quedado claro qué es el ayuno intermitente, cuándo deberíais de probarlo y cuándo no, para quién está hecho y para quién no. Si vosotros sufrís de trastornos de alimentación, si no tenéis ningún problema de salud, no os lo recomiendo. Si no os va a hacer vuestro día a día mucho más sencillo o más ameno, no lo probéis, de verdad, no vais a conseguir ningún resultado más grande que haciendo otro protocolo, ni vais a conseguir tampoco las cosas más rápido. Así que probadlo si os va a hacer vuestro día a día más sencillo, o si queréis mejorar algunos marcadores, aunque repito, estos marcadores seguramente mejoren por la restricción calórica, no por el ayuno intermitente en sí. Y nada más, espero que os haya molado el vídeo como siempre, dadle me gusta, suscribiros para ver los siguientes vídeos y nos vemos en el siguiente. Un saludo.